por un lado, Alfredo, él es el director regional para Grupo Scanda y así también es para Cybolt, que es una filial especializada del grupo en temas de ciberseguridad. También está con nosotros, me dijiste, Omar Durán, que es de la empresa de Icusi, quien además de ser consultor de TI por más de 20 años de experiencia en las gestiones de áreas de operación crítica y aseguramiento de servicio, también participa en temas de desarrollo de productos y soluciones de ciberseguridad. Así es que bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias, Omar y Alfredo, por estar aquí. Yo creo que el tema va a ser bastante interesante para nuestra audiencia, así es que los dejo con Godo para el siguiente panel. Muchas gracias, Augusto. Gracias, Godo. Un gusto estar aquí. Alfredo Sastre, como siempre lo digo, un gurú en ciberseguridad, mi estimado, bienvenido. Gracias, Godo. Omar Durán, también bienvenido, hombre. Me gustaría que tomaran unos segunditos, hombre, para que se pudieran presentar, para ver quiénes son, qué andan, qué hacen, a qué se dedican. Estimado Alfredo, y después Omar, por favor. Gracias. Gracias, Godo. Bueno, pues como ya lo dijo Augusto, pues tengo la responsabilidad en materia de seguridad en Cybolt, ¿no? De las regiones en donde él está, que ahorita es en la parte norte y Colombia. Y también me estoy haciendo cargo de las unidades de negocio de identidad, de información y infraestructura, ¿no? Este negocio es un negocio muy, muy grande, el mercado de la seguridad, y nosotros nos hemos segmentado por unidades de negocio. Tengo ya más de 20 años trabajando en temas de integración y de seguridad en conjunto con otras tecnologías de información por la diversidad que tenía o tiene Grupo Scanda y trabajando con el mercado corporativo, ¿no? Y bueno, ya un par de años trabajando con ustedes aquí en el clúster de software, ¿no? Y en esta iniciativa del Consejo del Centro de Ciberseguridad. Muchísimas gracias, Alfredo. Nuevamente, bienvenido. Omar, un favorzote nada más. ¿Podrías bajar un poco tu cámara? De repente, si te agachas, te vemos nada más. Excelente. Ándale. No sea tímido, hombre. Listo, Omar. Adelante, hombre. Gracias. Bueno, pues como lo han comentado, tengo ya más de 20 años de estar en este mundo. Es un mundo muy interesante, estar en el mundo de la tecnología. Pues me ha tocado estar justamente como lo comentaba, ¿no? Atendiendo operaciones críticas de diferentes empresas en el país, desde carriers hasta mercado corporativo, financiero. Y nos hemos llevado un mundo de aprendizaje en eso, ¿no? Hemos visto cómo se pueden poner en práctica estándares, cómo podemos adoptarlos, pero también cómo aprendes de esos ajustes finos que tienes que hacer para cada organización. Entonces, en los últimos años me he enfocado en el tema de seguridad. Creo que, como bien lo comenta Alfredo, es un mercado muy grande, es un mercado que está creciendo, tiene necesidades y retos enormes. Y entonces mi esfuerzo es en el tema de generar servicios y productos de seguridad para Icusi Redes México. Muy bien, perfecto. Muy bien, Omar. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias nuevamente, Alfredo. Pues ahorita es un tema importante el que estamos tocando, no sé si tuvieron la oportunidad, ya hablamos en el primer panel de la pequeña empresa, de la pequeña y la mediana empresa, lo que está sufriendo, lo que va a sufrir si no se toman las medidas, hicieron algunas recomendaciones, también para la empresa grande, nos hablaban los expertos referente a los pasos que debemos de seguir, y creo que ahorita el tema que vamos a tocar para mí es muy, muy, muy importante, las brechas de seguridad, ¿no? Y antes de poder iniciar y meternos en la materia, no sé si alguno de ustedes dos, no sé si Omar o Alfredo, ¿qué es una brecha de seguridad o de ciberseguridad dentro de una organización? Me digo, desde mi punto de vista, pues una brecha es un espacio, es un hueco que tienes, ¿no? Por donde te pueden atacar, ¿no? Y un hueco que la empresa sabe que tiene, o peor, que ni siquiera sabe que lo ubica, ¿no? Y pueden ser uno o varios, ¿no? Y aparte es muy dinámico, ¿no? Hoy los tienes, igual ya los protegiste y mañana tienes otros
nuevos, pero esa es una brecha, ¿no? Punto importante, cambian, son diferentes, pueden abrirse, pueden cerrarse, ¿correcto? Así es. Me parece perfecto. Omar, ¿dónde podemos encontrar esas brechas, hombre? Pues mira, como lo comenta Alfredo, generalmente la organización está expuesta principalmente al mundo cibernético, ¿no? Ya cuando tienes una conexión a Internet, estás conectado a la selva, literalmente. Entonces, en ese sentido, abres una puerta a un mundo desconocido. Por ahí te pueden atacar por diferentes vectores, ¿no? En temas de seguridad le llamamos vectores a los diferentes mecanismos que un actor malicioso puede utilizar para accesar a tu organización sin tu consentimiento. Entonces pueden ser diferentes niveles los usados en este tipo de ataques, diferentes incluso tecnologías. Y como dice Alfredo, puedes enfocarte en parchar una tecnología o en reforzar el control de seguridad en una tecnología. Sin embargo, tienes otro montón de tecnologías que a lo mejor el presupuesto ya no te alcanzó y esos siguen siendo vectores de ataque y siguen siendo, digamos, los candidatos perfectos para que por ahí un actor malicioso pueda llegar a tu organización y se convierta en una brecha de seguridad. Perfecto, muy bien. Las empresas hoy en día están invirtiendo dinero en firewalls, están invirtiendo dinero en antivirus, anti-spyware, están invirtiendo dinero en soluciones de DRP para poder recuperarse en caso de un ataque. Pero la realidad es que casi el 100% de estas empresas en algún momento o ya fueron atacadas, que es lo que hemos estado diciendo, o van a ser atacadas tanto directa o indirectamente. El día de hoy quisiera que pudiéramos trabajar sobre, basándonos en esto, 4 pasos que quisiéramos trabajar. Uno sería para poder generar un plan de acción, cómo poder ir remediando estas brechas. 4 temas: la práctica, si están de acuerdo, la parte de la preparación, la parte de la visibilidad y la parte de la simulación. ¿Sí? Alfredo, platícanos un poco sobre el uso de las prácticas que hay que considerar para este tema tan importante. No lo sé, ¿qué prácticas debe el empresario empezar a tener para poder protegerse o para poder empezar a sellar esas brechas de ciberseguridad? Gracias, Godo. Mira, como bien tú lo dijiste, desde hace ya varios años las empresas han estado invirtiendo en diferentes herramientas para proteger, digamos, los activos críticos, ¿no? De entrada, pues la información, los accesos y demás. El punto está en que de repente, al parecer, han perdido de vista la práctica para la administración de las mismas herramientas y las prácticas o métodos para actuar, ¿no? Ante un incidente o prevenirlo, ¿no? Y ahí en ese tema creo que a veces hay confusión, ¿no? Hay confusión porque el mercado piensa que porque ya hace, por ejemplo, gestión de incidentes, ya está de alguna manera cubriendo la práctica, ¿no? O porque ya tiene un DRP, ya también está hasta cierto punto con una práctica para recuperar en caso de incidentes y no alcanza a ver o cree que incident response es lo mismo, ¿no? Yo lo que diría es, estas 3 cosas son prácticas y son distintas, ¿no? Distingamos entre lo que es incident management, disaster recovery plan e incident response. Y las 3 son importantes, ¿no? Y yo también diría rápidamente, el incident management es gestión de incidentes por su naturaleza y proviene esa práctica del ámbito de la operación y de soporte. Y si la tienes está muy bien, pero la orientación que tienes ahí es básicamente para estar administrando los diferentes, digamos, tickets o problemas o casos, fallas que se te están presentando en un ambiente operativo y no necesariamente de seguridad. Entonces, por ahí está bien, pero no necesariamente estás cubriendo el tema de qué hacer cuando tengas una brecha o una brecha y un ataque. El Disaster Recovery Plan, por otro lado, lo que hace es que te define, no como práctica, un proceso para recuperar y proteger la infraestructura de TI
¿no? Que evidentemente puede ser afectada en incidente no solo de seguridad, y es válido y hay que tenerlo para saber qué hacer cuando se va la luz, por algo muy sencillo, o hay un tornado, ¿no? O algún tipo de falla de la misma infraestructura, ¿no? Y el tema de respuesta a incidentes nace en el entorno de seguridad, ¿no? Para dar respuesta a un ataque de seguridad, ¿no? Y define como práctica, pues las etapas y los pasos a seguir, ¿no? Para que un grupo de personas, ¿no? Actúe de manera oportuna y coordinada y ordenada, ¿no? Para resolver un incidente de seguridad. Ok, en ese tema, en la parte de incidentes, ¿no? Pues yo lo que les diría es, oye, hay 6 grandes fases, ¿no? Hay 2 de estas fases que están muy orientadas a la parte de prevenir, porque creo que es importante hacer labores de prevención, y otras 4 etapas muy enfocadas a la parte de remediar, ¿no? Entonces, en la parte de prevención, pues hay una fase de preparación y de identificación muy orientadas a definir todo lo que se tiene que tener para poder prevenir un incidente y todo lo que hay que hacer para identificar posibles ataques. Y las otras 4 fases, ya que tienes el ataque, pues son contener, que es hacer toda una investigación forense y lo que implica, eliminar, que es toda la parte de quitar, ¿no? El ransomware, o quitar el virus o el ataque, recuperar, que es la parte de restablecer los servicios, que seguramente aquí tendrás que interactuar con tu DRP, y revisar, que es toda la parte de lecciones aprendidas para que esto no te vuelva a pasar. Has puesto muchos elementos o muchas prácticas sobre la mesa, Alfredo, y el empresario lo recibe y dice, chin, eso es dinero. eso es mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza, cómo de ese paso? Y Omar ve pensando también cómo esa parte de, ahora sí nos pasamos al tema de la preparación, ¿no? Introduce un poquito, Alfredo, en ese sentido, ¿cómo le podría el empresario? Porque hace rato hablábamos de que el líder es el que le tiene que caber en la mente esto para que lo pueda bajar. Si al líder no compra la idea, no va a poder desarrollar una estrategia de ciberseguridad. Perdón, ¿para quién fue la pregunta? Alfredo. Perdón. Sí, introduce un poquito, Alfredo. O sea, yo creo que el punto de entrada es que identifiques dentro de la empresa si tú tienes componentes o activos que son críticos, ¿no? Y que si dejan de funcionar, te van a afectar. Por ahí se empieza. Porque si ni siquiera estás consciente de eso, pues ninguna de estas prácticas va a tener sentido y ninguna inversión va a tener sentido, ¿no? Entonces yo creo que las preguntas que el empresario se tiene que hacer es, oye, ¿qué pasa o qué activos están asociados a que deje yo de vender, ¿no? O a que deje yo de facturar, ¿no? O a que deje yo de entregar un servicio o producto. ¿Qué hay detrás? ¿No? Como servicios de TI, como infraestructura. Por ahí tiene que empezar, por entender cuáles son esos componentes críticos que no pueden dejar de operar. Por ejemplo, uno que es natural, ¿no? Y que no es de TI es, pues, la subestación de electricidad, ¿no? Oye, pues no puedes dejar de tener luz porque igual si dejas de tener luz, la planta ya no opera. O si dejas de tener luz, pues ya no tengo servicios de TI, no sé. Eso está muy claro, ¿no? Pero luego de repente en temas de infraestructura como que nos perdemos. Fíjate que la claridad depende de la persona, ¿eh? Me he topado con personas que aún en esa claridad todavía no toman las decisiones correctas y el camino adecuado, ¿no? Omar, ¿cómo nos lleva esa preparación, hombre? ¿Cómo podemos empezar esa preparación? ¿Cómo podemos ir alineando los componentes de lo que Alfredo ahorita nos puso sobre la mesa? Sí, mira, creo que se han tocado temas muy relevantes. Las prácticas que comentaba Alfredo y haciendo un poquito énfasis en el tema de gestión de incidentes de seguridad, no necesariamente
implica una gran inversión el ejecutar esa mejor práctica, ¿no? Más bien, ahí lo que se detona o lo que se ve a primera instancia es cuánto te cuesta que tengas un incidente o una brecha de seguridad. Esa es la parte importante, yo creo, para los dueños de negocio. Y para empezar a entrar en esta metodología, el cómo prepararte para poder atender un incidente, ¿verdad? Y no estar a la hora del incidente, pues en una situación caótica. Hay puntos que se tienen que trabajar, digamos, previos, pero esa es la fase de preparación. Aquí estamos hablando, por ejemplo, si agrupamos, voy a agrupar algunos puntos en la parte de comunicaciones e instalaciones, que es bien importante. Primero, debe de haber un equipo donde se tengan definidos la información de los contactos, de los puntos de contacto, eh, no solamente pensando en ese equipo que se asigna para responder a un incidente de seguridad, porque para esto es un equipo que tiene que ser, bueno, tiene que haber obviamente un líder que esté llevando la batuta del incidente, pero ese líder se va a apoyar en diferentes elementos dentro de la organización que operen diferentes puntos de la arquitectura de la red, ¿no? Estamos hablando de la capa de cómputo, todo el tema de servidores, la capa de red, precisamente, inclusive la capa de seguridad y según lo que tenga, los elementos que tenga la arquitectura. Entonces, tener la información de cada uno de ellos para que al momento del incidente se puedan contactar e inmediatamente puedan integrarse en un equipo para empezar a trabajar en esto, ¿no? Entonces, son los contactos de ellos, son los contactos de incluso otros grupos de respuesta a incidentes que les puedan ayudar a manejar ese incidente. Y grupos inclusive, si la organización así lo amerita, obviamente, de contactos de un equipo legal, si esto va más allá y si la afectación es muy grande, ¿no? Entonces, es información es importante tener toda esa información de sus contactos. La asignación de una persona en guardia que esté atenta siempre es importante. Hay que considerar mecanismos de notificación de incidentes. Pueden ser teléfonos fijos, celulares, correos electrónicos, alguna página web o un chat. Es decir, cómo te van a notificar de que tienes un incidente, ¿no? El otro tema es que tienes que tener una forma o un sistemita para dar seguimiento a ese incidente, para estar documentándolo, para estar llevando todo el tracking, toda la bitácora de lo que está pasando. Inclusive si el sistema puede lanzar notificaciones automáticas a los interesados para que les esté anunciando de cómo va la evolución, pues eso es importante. Considerar también el software de encriptación. Esto es bien importante porque llega un momento en que se tienen que comunicar temas muy delicados. Y si es por correo, puede ser este software instalado en el cliente de correo para que ese correo salga cifrado, ¿no? Considerar también una sala tipo War Room, una sala de emergencias, donde se esté llevando toda la comunicación del incidente. Nuevamente, a veces entran aquí temas muy delicados de la organización que solamente tienen que ser contenidos en ese pequeño grupo. Y pues la instalación debe considerar un espacio para almacenar temas de evidencias de manera segura, ¿no? Esta es en la parte de comunicaciones y instalaciones. Ahora, es importante considerar el tema de hardware y software, ¿no? Aquí es importante tener una laptop, por ejemplo, digo, es lo más práctico ahorita, con herramientas instaladas que te permitan hacer actividades de forencia, que te permitan hacer incluso herramientas que te permitan detectar o tener instalados sniffers, por ejemplo, analizadores de paquetes. Es importante también que se tenga considerado spare en los sitios críticos. eh, y si no es posible que estos estén, digamos, dados por la misma organización, muchas veces se pueden hacer ahí acuerdos con los proveedores del hardware o del software para que estén preparados, ¿no? Y tener esos contactos de apoyo rápido. Ahí, Omar, una Ajá. pausa, Omar, ya me está sonando casi a un manual. Tenemos que pensar en un manual, en escritos, en estar documentando. No sé si Alfredo ahorita después del comentario de Omar también nos podemos adentrar un poquito. Quisiera que pudiéramos aterrizar lo más posible. ¿Cómo armamos esta estrategia o cómo planeamos estos? Literalmente el empresario tiene que empezar a tomar notas. No sé, Omar. Sí, totalmente de acuerdo. Esto es como un manual, los puntos, lo que estoy comentando son los puntos más relevantes de la preparación, de la parte de preparación. Entonces, adicional a lo que ya comenté incluso, se tiene que tener una documentación lista,
por ejemplo, de los puertos y protocolos más utilizados por los mismos sistemas de la organización, de los puertos y protocolos más utilizados por el malware que ya es conocido. Se tiene que tener documentación a la mano de los sistemas operativos, de si están jardinizados o no, de las aplicaciones, inclusive del alcance del software anti-malware que tienes en cada estación de trabajo. Adicional a esto, se tiene que considerar los diagramas de la red, que es bien importante, y que estén actualizados sobre todo, con el listado y conteniendo la ubicación de los activos críticos que están soportando la operación del negocio. Aparte, que es un tema que ahorita está saliendo mucha discusión, tienes que tener un baseline de cómo es el comportamiento normal de la red en un tiempo de paz, ¿no? Porque eso te permite identificar comportamientos anormales cuando se avecina ya el tiempo de guerra, y entonces es ahí donde empiezan los análisis más enfocados a esto. Ahorita comentaba que es un tiempo de que esto está cambiando porque mucho del tráfico, cuando estábamos todos en la oficina, bueno, de las empresas que normalmente estamos en la oficina y que ahora estamos en la casa, mucho de ese tráfico cambió, mucho de esos baselines cambiaron. Entonces, ahora mucho del tráfico que generamos es por fuera, por la red de internet a través de VPNs y no necesariamente dentro de la LAN de la organización. Entonces, es bien importante conocer el comportamiento de la red. Ok, déjame hacer una pausa. Me gustaría mucho escuchar a Alfredo en este sentido. ¿Qué experiencia o cómo le transmitirías o hay herramientas donde el tomador de decisiones va armando este plan o qué ideas le podrías dar de cómo ir armando literalmente ese plan en base a lo que Omar nos está comentando? Mira, yo le diría que lo podríamos resumir en 6 grandes pasos, ¿no? Para tener un proceso bien armado, no solo de preparación, sino de respuesta a incidentes, ¿no? El primero sería identificar y priorizar tus activos críticos, que es lo que te comentaba hace rato. Sí. El segundo sería identificar cuáles son los riesgos asociados a que esos activos tengan algún incidente, que Omar hablaba un poco de esta parte de ello. El tercero sería, pues, crear e implementar tu equipo de respuesta a incidentes, porque necesitas esos roles dentro de la organización. Entonces, la organización tiene que definir, oye, pues van a ser los de infraestructura, van a ser los de redes, es un equipo nuevo o qué, ¿no? El cuarto sería establecer tus procesos y políticas para gestionar esas brechas de seguridad. Ahí tendríamos que definir, ¿no? Oye, pues esos pasos a seguir en cada uno de esos escenarios con esos activos críticos que ya identificamos, ¿no? Y sobre todo para cada uno de esos riesgos potenciales, ¿no? Son los escenarios para eso. Después, difundir el plan, ¿no? Y luego capacitar a quienes vayan a estar involucrados en esto, ¿no? Y para que lo adopten, ¿ok? Y finalmente, pues estar haciendo simulaciones para mantener eso de alguna manera vivo, ¿no? Y ahorita no te me adelantes, Alfredo. Vamos a hablar, y antes de hablar del tema que sigue, que es la parte de la visibilidad, de la visibilidad. Hace rato hablábamos de liderazgo en otros paneles. Pensemos ambos, Omar y Alfredo, en una mediana empresa, en una pequeña o mediana empresa, no en una micro, donde no hay un equipo especializado en torno a las tecnologías de la información. ¿Quién podría ustedes, quién sería la cabeza o quién podría tomar la batuta en poder hacer esto? ¿A quién acude? No lo sé. No sé si pudiéramos dar un poquito más de ideas, Omar, y posteriormente Alfredo, en ese sentido. Sí, claro, digo, principalmente es un rol que cae dentro del área de TI, ¿no? Tendría que ser asignado a la persona seguramente con más experiencia que existe en el área TI, que tenga más alcance de la infraestructura que está implementada para el negocio y que es consciente y de la sensibilidad que la infraestructura tiene para el negocio, porque en ese sentido es como se accionan las prioridades dentro de un plan de respuesta a incidentes. Ok. Alfredo. Coincido con Omar, o sea, en el contexto de una empresa mediana, en donde normalmente lo que nos encontramos es que la parte de seguridad está, digamos, inmersa en TI y está inmersa en las áreas de infraestructura y redes.
Entonces, y son equipos multidisciplinarios. Entonces, lo que creo que habría que hacer es definir ese equipo multidisciplinario, quiénes serían los que estarían participando, ¿no? En un equipo de respuesta a incidentes en caso de que algo suceda, ¿no? Y pues liderados por alguno de los gerentes de esas áreas o por el director de sistemas, ¿no? Ojo, en un equipo de crisis, de respuesta a incidentes, también habría que involucrar no solo a sistemas, sino también involucrar a un área legal, involucrar a tus proveedores y vendors, ¿no? Y probablemente a un área de normativa o de recursos humanos, dependiendo del giro de la empresa. Ok, pero lo que quiero decir es, no todo esto es un tema nada más de TI y de seguridad. O sea, involucra áreas de negocio. Totalmente de acuerdo, y creo que ampliaste mucho la visión, Alfredo, en ese sentido. Tomo lo que Omar dice. Tenemos que evolucionar al de tecnologías de la información a convertirlo en un líder, ¿no? De toda una iniciativa, ¿no? En ese nivel de organización. Eventualmente la evolución va a provocar, ¿no? Que esas funciones se segreguen, ¿no? O se escindan, se saquen de ahí y se pongan en un área operativa de seguridad. Seguridad normalmente nace dentro de TI y eventualmente pasa a ser un área operativa aparte y se divide en el área que norma y regula y el área que opera toda la infraestructura de seguridad. Hay quienes deciden hacerlo internamente y hay quienes deciden la parte, sobre todo operativa, outsourcarla, ¿no? Dársela a un tercero para que él se haga cargo, ¿no? Una gran salida esa, ¿no? No cuento con los elementos, Omar, me puedo contratar con alguien que sí los tenga y que me pueda proporcionar el servicio. Así es. Correcto. Muy bien, perfecto. Pues bueno, hablemos ahora, ya hablamos de la parte de la preparación, de las prácticas, hablamos un poquito, Omar nos adentró en el tema de la preparación, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los tópicos que podemos hacer, armar nuestro manual. Ahora, Alfredo, hablemos de la visibilidad. Lo que no podemos ver, no lo podemos, ¿cuál es el dicho? Ayúdame. Pues lo que no se puede ver, no se puede medir, y lo que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿verdad? Excelente. Por favor, Entonces, ayúdanos a entender esta parte. Fíjate, eso me parece fundamental, ¿no? La tecnología está hecha para hacer a la empresa pues, más eficiente, para ayudarla a mejorar y demás. Entonces, la tecnología tiene con frecuencia la capacidad de darte visibilidad. El tema es que cuando hablamos de visibilidad, la organización lo que tiene que hacer ahí es, en conjunto con quien administre o le venda la tecnología, definir los indicadores, ¿no? Los controles, ¿no? Que se necesitan monitorear para saber si, en el caso hablando de brechas, si hay brechas o si hay vulnerabilidades o no las hay, ¿ok? Entonces, y eso todavía, a veces, o sea, con frecuencia no pasa. Se tienen los diferentes componentes de los que tú hablabas en un inicio, Godo, ¿no? Hablando de los más simples como el antivirus, el EDR, sí, el antispam y demás. Se tienen las consolas. Hay gente que está administrando y dando altas y bajas de políticas, usuarios y demás. Se emiten reportes, en muchos casos reportes por default de las consolas que se le entregan a la gerencia. Y no son los adecuados. O la gerencia o dirección o el negocio no toma acciones alrededor de lo que hay ahí. Entonces, y en parte es porque lo que arroja el reporte no es lo que necesita el negocio. Si todo parte fíjate, si todo esto parte de los activos críticos, ¿no? Si todo esto de respuesta a incidentes es para eso, ¿no? Para cuidar los activos críticos, para cuidar que estén disponibles y su desempeño. Luego, entonces, el output, o sea, la salida, que son los reportes, deberían de estar hechos para dar visibilidad de qué tan vulnerables son esos activos, ¿no? Uh-huh. Esos servicios. Y ahí creo yo que es donde hay un gap, ¿no? Un quiebre, ¿no? Como que no se cierra el círculo.
¿sí? Los reportes que salen no son necesariamente los que el negocio requiere para poder conocer si hay vulnerabilidades o riesgos, ¿no? Eh, si hay una gran dependencia de, por ejemplo, simplemente el correo. El correo es misión crítica, ¿no? Y pues de nada sirve llegar y decir, mira, hubo tantas vulnerabilidades en estas direcciones IP, ¿no? Si tú vas y llegas con un financiero y le dices eso, pues el financiero te va a decir, gracias, qué bueno, ok. O sea, con el financiero hay que llegar y decirle, oye, mira, pues sabes qué, intentaron atacar el servicio de correo en estas ocasiones, ¿no? Nuestra infraestructura lo paró, pero estos otros ataques que se han estado dando en estos otros entornos con respecto al correo requieren de infraestructura adicional que no tenemos, ¿no? Y vale tanto. Pero si no lo pones en esos términos, ¿no? Y si dejamos de tener correo, ¿no? Entonces no vamos a poder los flujos de autorización en los puntos de venta, ¿no? De las promociones y demás no van a operar, ¿no? Entonces ahí vamos a dejar de perder dinero. Si no lo ponemos en esos términos y empezamos a hablar así, no le vamos a poder dar visibilidad, ¿sí? A quien tiene dinero, ¿no? A quien va a ofertar. Entonces, visibilidad, nada más para concluir, no es solo el reporte, sino es la interpretación del mismo y ponerlo en el lenguaje del negocio para que el negocio, que es el que define las prioridades y tiene el dinero, hablando de la dirección ¿no? Pues nos ayude y le meta, se invierta, ¿no? Claro, qué importante tema estás poniendo sobre la mesa, el entendimiento del negocio, ¿no? Si los de tecnologías de la información no entienden el negocio, no van a poder colaborar adecuadamente para proteger el negocio, ¿no? ¿Qué es lo que estás ahorita hablando, no? Ayúdanos, Omar, ¿qué tipo de reportes? Danos una guía para que las personas que hoy nos están escuchando, ¿por dónde pueden empezar a planear ese tipo de reportes que pueden ser de valor, tal cual Alfredo lo está mostrando ahorita? Sí, definitivamente. Hablando de vulnerabilidades, como lo comentaba Alfredo, que es un tema súper relevante, de hecho, pues más o menos entre un 75 y un 80% de las brechas de seguridad que se tienen o que han sido exitosas para los actores maliciosos han sido porque han explotado una vulnerabilidad. Entonces, pensando en cómo ir cerrando esas vulnerabilidades en la infraestructura que es crítica para el negocio, es entonces que se tiene que hacer uso de plataformas que están diseñadas para eso, para ayudarte a encontrar las vulnerabilidades en los diferentes equipos que conforman la arquitectura, ¿verdad? La parte tecnológica. Este tipo de aplicaciones va y censa o hace un escaneo a cada dispositivo y enumera todas las vulnerabilidades que se encuentran en el mismo, desde la más crítica hasta la menos crítica en cada dispositivo. Entonces, eh, esto por sí solo es una cuestión técnica, es una cuestión tecnológica, que entonces lo que debe disparar es un proceso para que se haga ese parcheo de esas vulnerabilidades, ¿no? Sin embargo, esto se traduce en un riesgo, el tener esas vulnerabilidades se traduce en un riesgo al negocio y ese riesgo debe de ser ligado al riesgo corporativo, que al final del día lo que está en riesgo significa que en algún momento se puede concretar una pérdida al negocio, ¿no? Un impacto económico. Entonces, el reporte debe de ir enfocado ahí, debe de ir enfocado a qué activos críticos del negocio tienen vulnerabilidades y cuáles de estas son más críticas, ¿verdad? En ese sentido es que se mapea en el reporte el riesgo. Eh, y eso obviamente pues tiene que ser amarrado y tiene que tener un seguimiento para que cuando entonces en el proceso de parcheo se solucionen esas vulnerabilidades, se pueda decir, ¿sabes qué? Mira, este riesgo ya bajó porque pudimos arreglarlo de esta forma. Pero siempre tiene que ser en un lenguaje de negocio, es bien importante. Ok. No, nos preguntan, hago una pausa, ahorita me apareció aquí. ¿Cuáles son, dice, las vulnerabilidades, cuáles son las más comunes? Uy, pues es una pregunta muy es interesante, es muy relativa, digo. ¿No? No, es que vulnerabilidades hay de lo que quieras, ¿no? Identidad, yo creo que ahorita, mira, lo más común desde mi punto de vista ahorita está en
en la parte de la gestión de las identidades, o sea, el control de acceso. Ok. El control de acceso hoy es un tema relevante, ¿no? Está subvalorado, ¿no? Y por ahí es por donde se está metiendo el atacante, ¿no? Vía medios como el correo electrónico o vía web, internet, ¿no? Porque a robarse los passwords del usuario, peor cuando lo hace con el password de usuarios administradores y a meterse a la red, a hacer movimientos laterales hasta encontrar servidores críticos y hacer travesuras, ¿no? Pero, o sea, el control de acceso es, digamos, uno de los más vulnerados, ¿no? Ok, perfecto. Omar, para ti, rápido así, una de las vulnerabilidades más comunes. Sí, mira, precisamente al final del día es el resultado del control del acceso. Sin embargo, hay tres que a nivel internacional y se incluye México, ¿no? Están pegando mucho en el mercado, que es el tema del correo electrónico, la navegación en Internet y la protección en el endpoint. Entonces, actualmente hay campañas de phishing que están aprovechando esos medios para llegar a los dispositivos, a un endpoint, y aprovecharse de esa vulnerabilidad que comenta Alfredo, de que no hay a veces muchos controles en la identidad, y por ahí llegan a los activos críticos. Ok, perfecto. Ahora, nada más Sí, para complementar, adelante. ¿no? El elemento, digamos, más vulnerable como elemento, pues es el usuario, ¿no? Claro. Ajá, Entonces, excelente. porque pues puedes proteger todo lo demás, pero si el usuario no es consciente, ¿no? Pues ya valió. Pues sí. Y qué bueno que lo estás tocando porque eso nos hace brincar al siguiente. Bueno, ya tuvimos el plan, ya lo diseñamos, ya todo. Ahora está el reporteo, ¿sale? Pero los reportes deben de llevar el action plan, ¿no? Los pasos a seguir, ¿no? En caso de, que es algo que Omar estaba metiéndonos. Ayúdanos, por favor, Alfredo, la parte de cómo lo practicamos, cómo hace rato lo modelamos. Hace rato tú hablabas referente a esto, ¿no? Simulación. México se caracteriza, Ciudad de México, por los temblores y hemos tenido gran éxito en ese tema de salvar vidas porque lo practicamos. ¿Cómo es eso dentro de la vida de la ciberseguridad? Mira, hay varias formas digamos, de practicarlo y de aprender, ¿no? En temas de respuesta a incidentes, ¿no? Vamos ahorita a hacer un lado la parte de si hay o no ya, o vamos a partir de la base que ya tienes personas que se van a dedicar a eso dentro de la organización y ya de alguna manera tienes definido qué es lo que van a hacer. Ahora el chiste es que ellos estén preparados, que tengan las herramientas para dar respuesta a incidentes y que tengan, digamos, los conocimientos, ¿no? Digamos, la táctica clara, los pasos a seguir en caso de un ataque de cierto tipo. Y ahí, en ese tema, yo creo que yo me iría por dos grandes vertientes en la parte de entrenamiento o capacitación. Una es las recetas de cocina, ¿no? Conseguirlas y tú aplicarlas, simular internamente, ¿no? Que eso ya existe. No sé si la audiencia, yo creo que algunos seguramente deben de conocer de la organización Mitre, que es una organización que fue creada hace ya varias décadas, ¿no? En Estados Unidos por iniciativa del MIT para apoyar en temas de ingeniería y demás al gobierno. Esta organización definió hace algunos años un framework que se llama ATT&CK, ¿no? Y este framework ATT&CK, ¿no? Que es un conjunto pues, de matrices que tienen ya escenarios claramente definidos, ¿no? De táctica, o sea, de pasos a llevar a cabo, de recetas de cocina, diría yo, para ataques de cierto tipo, ¿no? Ataques en el acceso inicial, ataques de persistencia, ataques de acceso con credenciales, ¿no? De movimientos laterales, y es público, o sea, eso es público.
O sea, si tú te metes a mitre.org, no puedes llegar a ese tipo de recetas, bajarlas, ¿no? Y empezar a invitar a preparar a tu equipo en ese tipo de escenarios, ¿no? Existen los proveedores que venden herramientas también para de alguna manera simular, ¿no? Cierto tipo de ataques, como de, no sé, SQL injection, de Denial of Service, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es otro camino, comprar esas herramientas, tenerlas tú para que tu equipo se prepare. Y la otra, que esta es más reciente y contemporánea y que proviene de la industria de la... Fíjate, esto es una imitación de lo que hacen en la industria aeronáutica para preparar a los pilotos, que son el concepto de los simuladores, ¿no? Que son servicios en la nube, ¿no? Que tú puedes contratar, que ya tienen escenarios definidos, ¿no? Para que tus equipos de respuesta a incidentes se preparen en cierto tipo de ataques. Ok, órale. Perfecto. Entonces ya existen esas herramientas que nos pueden ayudar en la automatización de esa práctica, de esos simulacros que debemos de tener. Sí, todo esto en el contexto de que tú quieres formar. El otro camino es, pues, contrata un tercero que te ayude y lo haga, ¿no? Perfecto, muy bien. Omar, un minutito, ya estamos a punto de cerrar. ¿Algo que quieras sumar a lo que Alfredo ahorita acaba de mencionar? Pues básicamente abonar en eso, es decir, si la organización está escasa de recursos, puede apoyarse en un tercero, puede apoyarse con las plataformas que ya están diseñadas y que tienen casos de uso muy buenos para practicar los diferentes tipos de ataques o escenarios de ataques y que el equipo se vaya preparando para que vea cómo se comportaría en un ambiente o en un escenario real, ¿verdad? Ok, me parece perfecto. Pues el tiempo se nos vino encima. Alfredo, Omar, hay una pregunta por ahí. Humberto, mándanos un correo, por favor, a contacto@citmexico.com y te podemos ayudar en ese sentido a darte más luz sobre el tema de las herramientas que puedes utilizar para preparar a tu equipo ante respuestas a incidentes. ¿Sí? Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, Omar, por habernos acompañado en esta mañana. Augusto, ¿qué te ha parecido, hombre, lo que este par de especialistas nos ha puesto sobre la mesa en este momento? Muy bueno. Muchísimas gracias por todas sus recomendaciones, desde la identificación hasta la recuperación, la planeación, que es principal, y el identificar también al equipo correcto dentro de las organizaciones. Así es que se me hizo buenísimo. Muchísimas gracias, Omar, por tu participación. Alfred, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por su tiempo y pues nos estamos viendo para seguir platicando en los siguientes paneles. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Alfredo. Gracias, Omar, siempre muy valiosas sus aportaciones. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno.